Hace un momento mencionaba que estamos en el mes del hogar y las hermanas me pidieron que estuviéramos ciñéndonos un poco a los temas del anuario y hoy nos toca hablar, bueno, nos han pedido ahí que hablemos sobre algunos valores que debemos inculcar a nuestros hijos, pero no los valores que regularmente se habla, sino algunos valores que tienen que ver con la vida cristiana y específicamente con lo que el cristiano debe de aprender. El tema que nos encomendaron el día de hoy es el de la tenacidad, y nos dieron estos pasajes que se acaban de leer y algunos otros más, algunos pocos más. Entonces quiero iniciar leyendo la definición de tenacidad, la que aparece ahí en el libro que nos encargaron las hermanas, pero también quiero leer lo que dice el diccionario, la Real Academia, en cuanto a lo que es la tenacidad. Fíjense, ¿qué es la tenacidad? Dice, tenacidad es una fuerza que impulsa a continuar con empeño sin desistir. La fuerza que impulsa a que se continúe, ¿verdad? Y no que se continúe nada más, sino que se continúe con empeño y esto sin desistir. Y dicen que en cuanto a los metales, es la propiedad que tienen los metales, la capacidad que tienen un material para no deformarse, no romperse, y se aplica cuando se aplica una fuerza. O sea, un metal es muy tenaz y puede soportar una fuerza muy excesiva que no lo deforme, ¿verdad? Dependiendo del tipo de metal que se requiera para algún trabajo, es el uso o el tipo de… ¿Se acuerdan que a los metales se les puede… ¿cómo se dice? Cuando se les somete a un calor muy fuerte para que resistan más tiempo. Bueno, ¿mandé? Maleable. No, bueno, esa es la facilidad que tiene para moverse. Bueno, lo que dice la RAE sobre la tenacidad, ¿qué dice el diccionario? Que se pega, se hace, es decir, se agarra, se prende a una cosa y es dificultoso separarlo. Algo muy tenaz es algo que se pega y que no se puede separar de algo. Después, otra connotación que presenta también el diccionario es que pone mucha resistencia a romperse o deformarse, lo que decíamos sobre los metales, ¿verdad? Y la tercera definición es que es firme, porfiado, pertinaz en su propósito. Nos dieron un texto clave que ni siquiera está en estos pasajes, pero está en el siguiente capítulo de segunda a los Corintios, no en el 11, sino en el 12. Si ustedes tienen su Biblia ahí abierta, capítulo 12 de segunda a los Corintios, el verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias. Eso es lo que se define por tenacidad y este texto es como un texto que nos piden para que estudiemos o analicemos. Pero quisiera iniciar en esta hora. Fíjense, tenacidad habla acerca de ser fuerte, de permanecer, de continuar, de la capacidad que deben de tener las personas para seguir adelante a pesar de que puedan enfrentar muchas situaciones. Pero quisiera hablarle o iniciar hablando acerca de lo de hoy. Muchos creo que me van a entender. Cuando éramos chicos nos hablaban de la revolución industrial. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez de la revolución industrial? Cómo fue una época que cambió la vida de muchas personas, porque cuando el trabajo consistía principalmente en los quehaceres en el campo, cultivar la tierra o ver la producción, cómo se daba con los animalitos y todo, inician las industrias. Y cambia la vida de muchas personas porque las fábricas iniciaron con lo que se llamó la producción en serie y mucha gente dejó el trabajo en el campo y comenzó a cambiar su estilo de vida por este estilo que tenía que ver con
ya no un trabajo tan fuerte. Nada más imagínense ahorita estar a la exposición del sol con el calor que tenemos y me ha tocado ver a personas trabajar arriba de 40 grados en el sol, por ejemplo en las pizcas, recogiendo algo, y es algo tremendo, ¿verdad? Pero decía que varios van a entender lo que estoy hablando, porque ahora se nos ha hablado, o más recientemente se nos habló de la revolución informática, ¿no? Varios estamos, de los que estamos aquí, pues nos ha tocado vivir esta época de cambio de la información y la tecnología, la informática, y que pues ha cambiado la vida de muchas personas. Todavía tal vez algunos de ustedes conocieron cuando se manejaba la contabilidad en algunas hojas grandotas y que tenían que llevar registros de, por ejemplo, de personal o de inventario de cosas y todo a través de unas hojas enormes o unos cuadernos enormes. Pero el manejo de la información ha traído cambios sorprendentes, ¿verdad? Algunos nos tocó vivir cuando iniciaron las computadoras, bueno, con MS2 y lo que eso implicaba, y luego ya comienzan a ver los sistemas operativos gráficos que hacen todo más fácil, ¿no? Se habló mucho también de la ley de Murphy, algunos tal vez saben sobre esto, de que pues cada 2 años estaba avanzando tanto la tecnología que cada 2 años se duplicaba la capacidad tanto de almacenamiento como de velocidad en que pueden trabajar los procesadores, de tal forma que hoy muchos dispositivos como los que ustedes traen en la bolsa son mucho más rápidos que las computadoras que estaban a principios de siglos, ¿verdad? Tienen más capacidad de memoria, tienen más velocidad y muchos a lo mejor dicen, yo no entiendo qué quiere decir con eso de la memoria, de los gigas, de los teras, de la memoria RAM y todo eso, pero muchos dicen, ay, ojalá hubiéramos podido tener lo que tiene la capacidad del teléfono a principios de siglo. Pero quiero decirles que todavía esto sigue avanzando y a una velocidad en que no nos damos mucho la idea, ¿verdad? Porque hoy, lo de hoy, ahorita se llama inteligencia artificial. ¿Han escuchado sobre inteligencia artificial? Se trata ahora de que ustedes quieren hacer un trabajo o alguna tarea especial, por ejemplo, escribir un estudio, una tesis, y entonces ya nada más le dicen a una pregunta a la computadora, le dan algunas características que quieren que tenga el trabajo y en cuestión de segundos les da toda la información, un trabajo original. Y bueno, esa es solamente una parte de lo que hoy está trabajando la inteligencia artificial. Hace algunos pocos años me llamó mucho la atención un concepto de la educación. Este concepto venía y decía lo siguiente: en estos tiempos los que van a alcanzar mejores oportunidades son los que van a sobresalir son los que aprendan a desaprender más rápido. Está medio raro, ¿verdad? Lo repito. En este tiempo los que van a alcanzar mejores oportunidades son los que aprendan a desaprender más rápido. Son a los que les va a ir mejor. Y bueno, quiero explicar un poquito esto. Hace algunos tiempos, durante muchos años, la instrucción era: para lograr llegar allá, te tienes que ir por este caminito y así en todo, tienes que hacer esto. Entonces tú apréndete la receta, apréndete la fórmula de cómo llegar ahí y ya lo hiciste, ¿no? Y en todas las áreas, ¿eh? Por ejemplo, una receta de cocina. Las mamás decían, para hacer este platillo, mira, aquí está la receta, te la aprendes y lo vas a hacer. Y fíjense cómo unas mamás sacaban una receta, otras mamás del mismo platillo hacían otra receta, lo hacían de diferente forma, pero la receta familiar era cada quien tenía. Y así en los diferentes quehaceres de la vida, por ejemplo, para los que se dedicaban a la tierra, a trabajar la tierra, tú tienes que aprender a trabajar la tierra y tienes que hacer esto y esto. Paso 1, paso 2, paso 3 y así lo haces.
repito, en todos los quehaceres se hacía esto. Pero el concepto que les acabo de decir es de que hay muchas formas para hacer lo mismo. Repito, hay muchas formas para hacer lo mismo. En la computación, por ejemplo, cuando alguien pregunta, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo copio? ¿Cómo pego? ¿Cómo le cambio el tipo de letra? ¿Cómo hago esto? Uno le tiene que explicar a las personas que hay 2, 3 y a veces 4 formas para hacer lo mismo. Repito, a veces hay 2, 3 y a veces 4 formas. ¿Y saben qué también? Que a lo mejor mañana ya ninguna de esas formas va a usarse, sino que a lo mejor va a haber una forma que sea más fácil que esas. Entonces, el que se aprendió un caminito nada más, mañana ya no lo va a poder usar, porque va a ser algo muy diferente. Entonces, ¿quiénes van a poder sobresalir? Los que aprendan y desaprendan más rápido. Porque si se aprendieron nada más un caminito, y algunos de ustedes yo creo que sí han manejado la computadora o han agarrado la computadora y dicen, ay, me acuerdo hace 10 años o 15 años cómo era agarrar una computadora y la agarran hoy y es muy diferente. ¿O no? Porque muchas cosas que se hacen en la computadora y se hacen ya nada más en el teléfono celular. ¿Por qué hablo de todo esto? ¿Cuál dijimos que es nuestro tema? Tenacidad. Porque todo esto, desde la revolución industrial, la revolución informática, la inteligencia artificial y este concepto de educación que les estoy planteando, habla de hacer o se trata de hacer las cosas más fáciles. Cuando tenacidad es constancia, permanecer, seguir adelante. Hoy día lo que se enseña es que todo puede ser más fácil. ¿Para qué? Esforzarse. Fíjense, los programadores, una palabra clave que tienen ellos mucho en la mente es intuitivo. ¿Qué es eso de intuitivo? Que cuando ustedes abran el celular, ya ven un dibujito, un icono, dicen, y le pican y ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y ya no necesitan una gran clase. Por eso los niños, de repente ustedes los ven y nada más agarran y pum, pum. Ay, mi hijo es bien inteligente porque sabe utilizar todo eso. El que fue muy inteligente fue el diseñador del programa, porque el niño nada más pum, 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 sigue, porque todos los programas son muy intuitivos. Se trata de hacer las cosas más fáciles. Se trata de que todos lo puedan usar, que no tengas que leer ya el instructivo, sino que rápidamente. Y fíjense, cuando hablamos de los muchachos hoy, y del hogar, y de las cosas, hoy día se piensa en alcanzar lo más con lo menos, con el menor esfuerzo. Hacer lo más posible, pero que te cueste menos trabajos. ¿Qué es lo que se les está enseñando hoy día? Y fíjense, si hablamos también de los aspectos de las ideologías, dicen, todo es fácil. Tú decide y toma lo que es más fácil. Por ejemplo, en las relaciones interpersonales, en las relaciones, no te esfuerces. Si no te sirve, pues deséchalo. ¿Sí hay eso o no? Fíjense, estoy hablando de relaciones interpersonales. Hoy, en la cuestión de una pareja, la práctica es, pues vamos a ver si funciona. Si no funciona, pues si no te sirve, ¿qué? Deséchalo, sepárate. Decían los mayores antes, hoy es el que si se rompe, pues ya lo desechas, pero antes que no había, si se rompía hay que repararlo y hay que arreglarlo y ver que funcione, ¿no? Fíjense también, ¿te cuesta trabajo una relación así? Y fíjense lo que voy a decir. No te preocupes, busca algo más fácil. ¿Te cuesta trabajo relacionarte
con una persona del sexo opuesto, no te preocupes, ahora ya te puedes relacionar con una persona del mismo sexo. ¿Y cuántos chicos y chicas no caen en esta trampa? Muchas chicas, y lo vemos, y chicos también, de repente pues les cuesta trabajo tener una relación con la persona del sexo opuesto, o han tenido algún problema o una controversia, pues busco a alguien de mi mismo sexo. Fíjense también, hijos. ¿Qué piensan los jóvenes hoy de los hijos? ¿Cómo, hijos? Eso es muy complicado, no es algo muy difícil. No te preocupes. No te preocupes por esa cuestión de los hijos, pues hoy puedes satisfacer tus necesidades de hijos con una mascota. Y bueno, si hablamos de la iglesia, pues también no te preocupes, no te voy a forzar a nada. Tú hasta que seas grande, pues tú vas a decidir. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos hablando en ese sentido? Entonces nuestro tema es que tenacidad. Y ya dijimos que tenacidad es la fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir. ¿Qué dice la Biblia o qué nos habla la palabra de Dios en cuanto a la tenacidad? Yo creo que lo que nos enseña la palabra de Dios es mucho más que muchas cosas que algunos se imaginan cuando escuchan la palabra. Porque hoy día vivimos en una sociedad de competencia donde, bueno, hay que ser tenaz para alcanzar una carrera, para sobresalir, para que tengas un buen matrimonio, para que tengas una buena familia, para que tengas un buen trabajo. Tienes que ser tenaz y a veces como padres estamos preocupados, apurados para que nuestros hijos se esfuercen y tengan una mejor posición. Entonces yo creo que la palabra de Dios nos dice mucho más que eso. Mucho más que caer en la competencia del error, de apurarnos y enseñarles a nuestros hijos por cosas que no son tan importantes. Por cosas, y ustedes ya van a decir, ¿cómo que no es tan importante que mi hijo estudie, no? Sí es importante. ¿Cómo que no es tan importante que mi hijo tenga una carrera o que tenga una familia o que se esfuerce por tener estas cosas? Lo que pasa es que muchas veces nos esforzamos porque los hijos alcancen eso y se nos olvida enseñarles lo principal. ¿En qué es en lo que se tienen que esforzar realmente nuestros hijos? ¿En qué es en lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos que realmente eso vale la pena para que se esfuercen? He dicho mucho esta palabra, cada quien está donde quiere estar, ¿sí? Cada quien decide dónde quiere estar. Y hay veces que las personas les cuesta mucho trabajo ir a algún lugar, pero quieren estar ahí y hacen lo imposible por llegar y estar en ese lugar. Hay veces que se les pone una alfombra roja para que estén en un lugar y se les dice, miren, aquí va a estar bien bonito y todo, pero no quieren estar ahí, aunque se les facilite todo, se les ponga todo, no quieren estar ahí y no van a estar ahí. Cada quien va a estar donde quiere estar. Bueno, en ese mismo sentido y en ese mismo tenor, cada quien se va a esforzar por lo que quiere esforzarse. Si no te interesa eso, no te vas a esforzar. Cada quien, si hay algo que le interesa, va a trabajar día y noche y va a no importarle pararse temprano o sufrir desvelos o a pesar de que esté enfermo y eso dice, yo tengo que hacerlo y lo tengo que hacer. Pero alguien que no quiere dice, aunque sea muy fácil, no lo hago. Fíjense, vamos a ver un pasaje sobre ¿qué nos dice un poquito sobre la tenacidad? Primero los Corintios 9. Ahí está hablando de los atletas.
y voy hasta el versículo 24 y voy a leer un poquito. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ahí hay que hablar de tenacidad. Esfuérzate para que seas tú el que ganes el premio. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Pero fíjense, pongan atención. Ellos a la verdad para recibir una corona ¿qué? Corruptible. Pero nosotros una ¿qué? Incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no para la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Sí está hablando el apóstol sobre esto, de esforzarnos y alcanzar las cosas, pero fíjense, a mí me llamó la atención esta parte que creo que es muy importante cuando estamos hablando de los cristianos. Sí, mucha gente corre, hoy estamos, repito, en una sociedad de competencia y toda la gente quiere alcanzar los mejores puestos, los mejores niveles, la mejor educación, los mejores. Pero nosotros como cristianos debemos enseñar a esforzar, nosotros mismos tenemos que aprender a esforzarnos por lo incorruptible. ¿Qué quiere decir? Por las cosas que sí valen la pena, que no solo son de este mundo, sino que son para la eternidad. Esas cosas son las importantes. Esas cosas son las que vale la pena. Lo importante es lo importante. La carrera, el matrimonio, el trabajo. Quien da dirección en todas esas cosas es Cristo. Y esas cosas son corruptibles. Y eso va a pasar y se queda aquí. No quiero decir, repito, que estemos enseñando a nuestros hijos a no ser tenaces en esas cosas. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de enseñarles a nuestros hijos a no ser tenaces en buscar a Dios. No les enseñamos que lo primero que debe de hacer ellos es buscar a Dios con todo su corazón y que todo lo demás va a venir como consecuencia. Si nosotros estamos esforzándonos porque nuestros hijos tengan todo lo demás y se nos olvida enseñarles que luchen y se esfuercen por lo incorruptible, por lo que verdaderamente vale la pena, entonces estamos perdiendo mucho el tiempo. Entonces, ¿para qué y por qué debemos enseñar a nuestros hijos tenacidad? ¿Es realmente un valor la tenacidad? Creo que sí es un valor. Que terminen las cosas, que no se queden las cosas a la mitad, dedicar el esfuerzo necesario, no hacer las cosas nada más por cumplir, sino hacerlas bien. Y todavía más la tenacidad tiene que ver con hacer las cosas lo mejor, hacerlas con excelencia. Y sobre todo cuando esas cosas son cosas para la eternidad, cuando se trata de servir a Cristo, que busquen a Cristo, que en todas las áreas de su vida, si hacen las cosas como para el Señor, todas las áreas de su vida van a tener lo mejor. Un día vi un video, no sé, que me llamó mucho la atención, fue un video fuerte, porque se trataba de unos cristianos en los países musulmanes, donde hay mucha persecución, donde son muy radicales, ¿verdad? Y lo que enseñaba ese video es a papás enseñándole a sus hijos que era muy probable que los fueran a perseguir y que era muy probable que los fueran a matar por ser cristianos. Y entonces lo que estaban enseñándole los papás a sus hijos era esa decisión de estar dispuestos a morir por Cristo. Y cuando veía ese video, porque era algo muy real, decía, nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos hoy
nosotros estamos dispuestos a enseñarles a nuestros hijos hoy a morir por Cristo. Vamos a uno de los pasajes que se dio lectura, 2 de Timoteo, capítulo 2. Entonces vamos a hablar un poquito sobre este aspecto de la tenacidad. Hay 4 ejemplos que pone ahí el apóstol Pablo sobre la tenacidad. Son ejemplos en cuanto a oficios. Sí, 2 de Timoteo capítulo 2. Y el primer ejemplo que pone el apóstol Pablo, sí fue de los pasajes que leímos, ¿verdad? El primer ejemplo que pone el apóstol Pablo es el del soldado. Versículo 3, tú pues sufre penalidades como soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ese es un ejemplo de tenacidad. Un soldado. Enseñar, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Y cuántos negocios a veces están enredados, estamos nosotros enredados o están enredados nuestros hijos? Y querer agradar a aquel que nos tomó por soldado, es decir, a Cristo, y querer hacer lo que Cristo nos pide que hagamos, ¿dónde se queda? Bueno, sí somos soldados de Cristo, sí tenemos la armadura de Dios, sí somos creyentes en Jesucristo, pero eso de dejar los otros negocios de la vida y de dejar las otras cosas, de ser tenaces y esforzarnos por servir a Dios, pues puede quedar en segundo término, o muchas veces queda en segundo término. El soldado, oía a alguien que nos decía recientemente sobre los trabajos, dice, ya sé quién, y si me está escuchando vas a ver qué es. Dice, en este trabajo generalmente buscan a militares. ¿Por qué? Porque saben que lo que nos pidan, hasta que lo terminemos, lo vamos a hacer. Dice, el burócrata generalmente pues tiene su horario, a tal hora termina y dice, yo ya me voy. Pero los que hemos estado en la disciplina militar, sabemos que hasta que no terminemos, no nos vamos. Puede que tengamos nuestro horario, puede que tengamos nuestras cosas, pero nosotros sabemos que si empezamos algo tenemos que terminarlo. Y dice, y así es en mi trabajo. Dice, y mi trabajo buscan principalmente a personas militares. ¿Por qué? Porque eso es la forma en que no se enredan en los negocios de la vida, están concentrados en lo que es más importante. Nosotros, si hay algo en lo que tenemos que ser tenaces y esforzarnos, es en los negocios de nuestro Señor, de nuestro Salvador. El otro ejemplo que pone aquí el apóstol Pablo es el ejemplo del atleta, ¿no? Versículo 4. El 5. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Parece muy, muy breve, pero ya leíamos en 1 Corintios, ¿no? Todo lo que implica el aspecto de el atleta. ¿Qué cosas tiene que hacer un atleta? Pues necesita concentrarse pues, en entrenamiento, en lo que come, que si duerme, qué tiempos dedica a cada cosa. El atleta tiene que estar concentrado al 100, ¿verdad? Y a veces, ¿por qué no ganaron? Pues porque no estaban concentrados al 100. ¿Tenían la capacidad? Sí, tenían la capacidad, pero es importante estar concentrados, ¿qué? Al 100. Y luchar legítimamente. Esa parte es también interesante, ¿verdad? Porque eso de luchar legítimamente tiene que ver con luchar limpio, hacer las cosas bien, de la forma correcta. Dios nos está pidiendo que seamos tenaces, sí, que luchemos limpio, que nos esforcemos, que nos concentremos, que vayamos a la meta.
Tercer ejemplo, el labrador, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué aspectos tiene que cuidar el labrador estamos hablando de la tenacidad, para poder disfrutar de los frutos? Algunos aspectos que tiene que cuidar. Debe conocer los tiempos, debe de ser cuidadoso, esmerado, constante y hacer las cosas en el momento preciso. Ahorita muchos ya están esperando las lluvias, ¿verdad? Todos ya estamos esperando las lluvias, todos decimos ya que llueva, que llueva. Y en todo el país es algo tremendo. Y estaba imaginando el otro día, pues ese tiempo cuando Dios le revela a Faraón y luego José que le revela los años de las vacas flacas, ¿verdad? Y dices, ¿cuántos años nos va a permitir el Señor estar con este calor? ¿Y qué es lo que vamos a vivir? Dice mi esposa, Dios tenga misericordia de nosotros, porque no sabemos muchas veces lo que representa, por ejemplo, el trabajo en el campo, en la producción, tanto con lo que se produce en cuanto a cosechas, como lo que se produce con los animalitos. Es tremendo. Y eso puede hacer que las cosas también suban de precio. Y bueno, hay muchas situaciones. Hay escasez y a veces ni nos imaginamos todo lo que puede representar. Nada más lean la historia de José, ¿verdad? José el soñador, y vean cómo el pueblo de Egipto después tenía que ir a comprar y ahí caminar y recorrer y hacer para tener. Nosotros hoy abrimos la llave y todavía hay agua. Pero yo sé de varias colonias en la ciudad y varios lugares, a mí en lo particular me ha tocado ver y atender a personas con esa situación que dicen, yo tengo mi toma, estoy pagando desde hace como 3, 4 años que no cae una gota en mi toma de agua. Y es una situación de hoy. El labrador tiene que ser tenaz, tiene que medir, tiene que estar pendiente, porque debe tener los frutos. El cuarto ejemplo, no lo leímos, pero el cuarto ejemplo está en ese mismo capítulo, es el del obrero, ¿sí? Si se fijan a partir del versículo 14, dice, un obrero ¿qué? Aprobado. Y dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. Cuando hablamos de obreros, no sé si se fue el audio. Sí. Cuando hablamos de obreros, hablamos de diferentes situaciones. Y yo hace un momento mencioné sobre la revolución industrial, ¿verdad? Y los obreros son los que están al pendiente a lo mejor del proceso, de cómo se producen las cosas. A veces algunos obreros tienen una herramienta especial que tienen que trabajar, algunas cosas que tienen que hacer y se especializan, ¿no? Dice que nos presentemos como obreros aprobados. Bueno, pero el capítulo 11 de 2 Corintios, que también leímos al principio, nos habla sobre el ejemplo del apóstol Pablo, cómo fue tenaz, persistente, haciendo ¿qué? Anunciando el evangelio. Y llevó la predicación del evangelio hasta las últimas consecuencias. Incluso hemos dicho que esa carta, la segunda carta del apóstol Pablo el apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo fue la última carta que escribe. En esa carta de segunda a los Corintios, el apóstol está defendiendo su ministerio y está exponiendo las cosas que él ha vivido y ha sufrido y ha padecido por Cristo, que estuvo dispuesto a hacer. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer
tenazmente, firmemente, continuamente por Cristo. La invitación en esta hora es que si la palabra de Dios nos habla acerca de esto que debemos de hacer y adoptar nosotros, tenacidad por servir a Dios principalmente, lo transmitamos también a nuestros hijos. Enseñemos a nuestros hijos en qué tenemos que esforzarnos. Nuestros hijos a lo mejor hoy se están esforzando por 1000 cosas, pero enseñémosles en qué tenemos que esforzarnos. Que lo más importante es que nos esforcemos en servir, agradar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros enseñamos eso a nuestros hijos, las demás cosas van a venir en una forma natural. Las demás cosas van a llegar en la forma adecuada. La invitación es: ve a Cristo, sirve a Cristo, glorifica a Cristo. Todo lo que hagas, hazlo para Cristo. Esfuérzate en hacerlo bien, esfuérzate en hacerlo con excelencia, porque es ¿para quién? Para Dios. Nuestro trabajo, el servicio en el hogar, lo que hago donde quiera que me encuentro, es para Cristo. ¿No dice eso la Escritura? ¿No dice eso la Escritura? Que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿qué? Para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por todas las cosas que tú nos enseñas a través de ella. Queremos suplicarte, Señor, que tú obres en nuestras vidas y nos permita ser persistentes, tenaces, hacer las cosas bien, Señor. Y sobre todo que las hagamos para glorificar tu nombre, para exaltarte solamente a ti. Señor, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.